Me llamo Audrey y tengo 28 años. Todavía recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, el día en que mi cuerpo se entumeció de la cintura para abajo, el día en que mi hermano, Jason, se paró sobre mí, riéndose de su cruel broma mientras yo yacía inmóvil en el concreto, el día en que mi papá gritó, levántate y camina, deja de hacerte la niña, y mi mamá me acusó de arruinarle la fiesta de cumpleaños a Jason. No tenía ni idea de que su indiferencia hacia mi dolor pronto los convertiría en criminales. Si alguna vez tu sufrimiento fue ignorado por las personas que se supone deberían preocuparse más por ti, dime desde dónde estás viendo esto, dale like, suscríbete y quédate para escuchar la historia del día en que la traición de mi familia cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Matthews era como caminar sobre vidrios. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta, una bonita casa en los suburbios de Massachusetts, un padre exitoso como contador, una madre que parecía la ama de casa ideal y dos hijos que sacaban buenas calificaciones. Pero las apariencias engañan. Mi papá, Douglas Matthews, era una torre de 1,90 de pura rigidez, un hombre que creía que mostrar emociones era sinónimo de debilidad. Había sido criado por un padre militar que le enseñó que el dolor era solo la debilidad saliendo del cuerpo. Desafortunadamente, nos heredó esas creencias tóxicas, sobre todo a su hijo mayor, Jason. Audrey, tienes que endurecerte, era su frase de cabecera durante toda mi infancia. No importaba si era una rodilla raspada, un corazón roto o una enfermedad real, su respuesta siempre era la misma: minimizar, ignorar, seguir adelante. Mi mamá, Eleanor, no era mucho mejor, aunque a veces tenía destellos de ternura. Su lealtad siempre estaba con mi papá y con Jason. Era una mujer nerviosa, siempre temerosa de alterar el frágil equilibrio de nuestra casa. Si reconocer mi dolor significaba poner en riesgo esa estabilidad, prefería negarlo. Tu hermano nunca se quejaría de algo así, solía decirme, comparaciones que dolían más que cualquier herida física. Y luego estaba Jason, mi hermano mayor por 3 años, ahora de 31, él siempre fue el hijo dorado, el niño que nunca hacía nada mal a los ojos de mis papás, atlético, carismático y manipulador. Aprendió desde chico que podía salirse con la suya mientras mantuviera la fachada de perfección frente a ellos. Todavía recuerdo cuando yo tenía 7 y él 10, me empujó de la bicicleta y me rompí la muñeca. Cuando fui llorando con mis papás, Jason dijo que yo me había caído sola por torpe, le creyeron sin cuestionarlo. En el hospital, mi papá me regañó por no tener más cuidado, mientras mi mamá se quejaba de las cuentas médicas. Nadie siquiera consideró que Jason pudiera estar mintiendo. Ese patrón siguió durante toda nuestra niñez y también en la adultez. Jason me atormentaba con bromas que cruzaban la línea hacia la crueldad, y mis papás lo ignoraban o, peor aún, me culpaban a mí. A los 12, Jason me encerró en el sótano durante horas en plena tormenta, sabiendo que yo le tenía miedo a la oscuridad. Cuando logré salir y se los conté a mis papás, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16, me arruinó mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, y cuando lo denuncié, mis padres dijeron que era mi culpa por no estar más preparada. Para cuando llegué a la adultez, ya había aprendido a mantener mi distancia de ellos. A los 18 me mudé para estudiar la universidad en otro estado. Solo regresaba en Navidad o en eventos importantes. Me hice maestra de primaria, encontré amigos que de verdad se preocupaban por mí y empecé terapia para sanar las heridas que mi familia me había dejado. Pero cortar lazos de sangre nunca es sencillo. Por más que intentaba marcar límites, la culpa y la obligación siempre me arrastraban de nuevo hacia ellos. Por eso, cuando mi mamá me llamó para insistir en que asistiera al cumpleaños número 31 de Jason, acepté a regañadientes. Habían pasado 6 meses desde la última vez que los veía, y una parte de mí quería creer que quizá las cosas habían mejorado con el tiempo y la distancia. Le haría mucha ilusión a tu hermano que vinieras, me dijo mi mamá, aunque yo dudaba que a Jason le importara mi presencia. Haremos una carne asada en el patio, y tu papá está estrenando la nueva terraza de la alberca. Todos van a estar ahí. Con todos se refería a los amigos de Jason, la mayoría tan engreídos y desagradables como él. Solo imaginar pasar una tarde con ellos me revolvía el estómago, pero ya no me quedaban excusas.
Está bien, iré, respondí, arrepintiéndome en el mismo instante. Perfecto, y por favor vístete bien, sabes lo importante que son las apariencias para tu papá. Ese comentario me dolió, y ella lo sabía. Yo había adoptado un estilo más relajado, dejando atrás la ropa, aprobada por mis padres para usar prendas con las que me sentía realmente cómoda. Una pequeña rebeldía, pero en la casa de los Matthews, cualquier desviación, por mínima que fuera, era tratada como una traición. Al colgar, intenté prepararme mentalmente para lo que vendría. Iría a la fiesta, platicaría lo justo, le daría a Jason una tarjeta genérica con algo de dinero, y me iría lo antes posible. Podía soportar una tarde incómoda a cambio de varios meses de tranquilidad lejos de ellos. Lo que jamás imaginé fue que esa fiesta sería la última vez que volvería a caminar sin ayuda, que la crueldad de Jason alcanzaría un punto sin retorno, y que la negativa de mis padres a tomar mi dolor en serio dejaría de ser simple negligencia emocional para convertirse en negligencia criminal. Hice la pregunta que me había estado aterrando desde el momento en que perdí la sensibilidad en las piernas. La doctora Martínez no me dio falsas esperanzas, pero tampoco las apagó del todo. Las lesiones en la médula espinal son complejas y los resultados pueden variar mucho. El hecho de que la tuya sea una lesión incompleta es una buena noticia. Significa que la médula no se seccionó por completo. Me explicó que en las siguientes semanas y meses tendríamos un panorama más claro sobre cuánto podría recuperar. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan bastante movilidad, mientras que otros solo logran mejoras limitadas. Mucho dependerá de tu proceso de sanación y de qué tan constante seas en la terapia física. Entonces podría quedar paralizada para siempre. Las palabras sonaron irreales en mi propia boca. No usaría el término para siempre en este momento, respondió con cautela. Pero sí, actualmente estás experimentando paraplegia, que es parálisis en las extremidades inferiores. Trabajaremos contigo para maximizar la recuperación posible, pero debes estar preparada para la posibilidad de enfrentar problemas de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un ladrillazo. Había llegado a la fiesta de cumpleaños de mi hermano siendo una mujer sana de 28 años, y ahora salía de ahí con una discapacidad que cambiaría mi vida para siempre, todo por una broma y por la negativa de mi familia a tomarme en serio. Hay algo más que debemos hablar, dijo la doctora Martínez, con un ligero cambio en el tono de voz. Las circunstancias de tu lesión han generado una investigación. Hay 2 oficiales de policía esperando para hablar contigo en cuanto te sientas con fuerzas. Cerré los ojos un momento, asimilando la información. Mi hermano puso aceite en la terraza, lo admitió, quería que me resbalara como una broma. La doctora sintió. Eso coincide con lo que informaron los paramédicos. Además, parece haber preocupación por el retraso en que recibieras atención médica. Mis papás no creyeron que de verdad estaba herida, dije, sintiendo de nuevo ese dolor familiar de su indiferencia. Me dijeron que me levantara y caminara, que estaba exagerando, que quería arruinar la fiesta de Jason. Un destello, quizás de enojo, atravesó la expresión profesional de la doctora. En casos de sospecha de lesión medular, la inmovilización inmediata y la atención médica son cruciales. Cualquier retraso puede empeorar mucho el resultado. ¿Está diciendo que si hubieran llamado a la ambulancia de inmediato tal vez no estaría paralizada? Es imposible asegurarlo con certeza, respondió con cuidado, pero sí, en general, mientras más pronto se atiende una lesión en la médula, mejor es el pronóstico. Cada minuto cuenta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La lesión ya era devastadora por sí misma. Pero saber que pudo ser menos grave si mi familia simplemente me hubiera creído, era una traición que no estaba preparada para soportar. La doctora me dio un momento para tranquilizarme y luego preguntó, ¿te sientes con fuerzas para hablar con la policía ahora, o prefieres descansar primero? Hablaré con ellas, decidí, quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y salió a buscarlas. Carlos se quedó conmigo, acomodando un poco mi posición para que estuviera más cómoda y ofreciéndome pañuelos para secar mis lágrimas. Las oficiales que entraron eran mujeres, lo cual, de alguna manera, me hizo sentir más segura. Se presentaron como la detective Sullivan y la oficial Chen,
explicándome que investigaban las circunstancias de mi accidente. Entendemos que esto es difícil, dijo la detective Sullivan, pero necesitamos hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó ayer. Conté los hechos lo más claro que pude, mi llegada a la fiesta, el comportamiento cada vez más agresivo de Jason, mi intento de irme, la caída en la terraza resbalosa y, sobre todo, la reacción de mi familia ante mi lesión. Entonces, para dejarlo claro, aclaró la detective Sullivan, después de que caíste y dijiste que no podías mover ni sentir tus piernas, ¿nadie llamó a emergencias? No, hasta que Rachel, la enfermera que estaba en la fiesta, intervino, respondí. Eso fue al menos 15 o 20 minutos después de mi caída. Mi papá me dijo que lo caminara, y mi mamá me acusó de estar dramatizando y de querer arruinarle la fiesta a Jason. La oficial Chen, que tomaba notas, levantó la vista. ¿Y tu hermano admitió haber puesto aceite en la terraza? Sí, dijo que era una broma, que pensó que me resbalaría y caería en la alberca. Nunca imaginó que pegaría contra el borde de concreto. Las oficiales se miraron entre ellas. Debes saber, dijo la detective Sullivan, que ya tomamos declaraciones de varios testigos en la escena, incluida la enfermera Rachel Cooper y los paramédicos que te trasladaron. También recolectamos evidencia en la terraza y confirmamos la presencia de aceite en el área donde caíste. Hizo una pausa antes de continuar. Tu hermano, Jason Matthews, fue detenido anoche acusado de poner en riesgo la vida de manera imprudente y de causar lesiones graves. Tus padres, Douglas y Eleanor Matthews, están siendo investigados por negligencia y por no proporcionarte asistencia médica necesaria. La noticia me dejó atónita, por más que me hubieran lastimado, nunca imaginé a mis padres enfrentando cargos criminales. ¿Ellos podrían ir a la cárcel?, pregunté apenas en un susurro. Eso lo decidirá la fiscalía y, en última instancia, los tribunales, respondió la detective Sullivan, pero sí, son cargos serios, sobre todo considerando la gravedad de tus lesiones.